Vamos al plano local, recibimos a Alfonso Leza para hablar de la reforma de la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Todos hablamos de la jubilación, pero no es solamente eso. Sí, y sobre todo pensando en el futuro. Buenas noches, ¿cómo andan? La seguridad social es uno de los temas, seguramente uno de los temas centrales hoy, en un momento de muchos temas en el que se cruzan muchos temas. Creo que fue esta misma semana, hablábamos acá que el gobierno y el país afrontan algunas reformas fundamentales y algunos temas fundamentales. Hablábamos precisamente de la seguridad social, del TLC, hablábamos también de, entre otros temas, de este tipo. Y además hablábamos de la reforma del Estado, que en realidad fue Gaby que me dijo, y la reforma del Estado también está incluida entre estos temas que se están discutiendo, ¿no? Y a todo eso se agrega la rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Habitualmente un escenario de confrontación entre el oficialismo y la oposición, siempre, ¿no? Esté quien esté en el gobierno, la rendición de cuentas es el momento en el que todos aprovechan para hacer para presionar en favor de sus propios intereses. Al punto, recordarán ustedes que en algún gobierno se optó por evitar este desgaste que implica el tiempo de la rendición y se pasó a la rendición de cuentas de artículo único. ¿Se acuerdan de eso? No se daba a pie. Pero era el gasto cero, digamos. El gasto cero. Y hoy, pero no hoy, es el caso, ¿eh? No es el caso, precisamente, ¿no? Es decir, el Parlamento, entre otros temas, está discutiendo la rendición. También se han agregado otros temas políticos que cruzan el escenario, como las denuncias de presuntas irregularidades del senador Carreras cuando era jerarca del Ministerio del Interior, como el caso de la declaración de bienes del senador Juan Sartori. Es decir, hay muchos temas. Es un momento políticamente complejo, entonces, en el que se atraviesan temas diversos, en el cual la coalición cuenta con una ventaja, y es que tiene una cómoda mayoría dentro del Parlamento. Más allá de que la discusión de la rendición, entre otros temas, está mostrando que dentro de la coalición obviamente también hay diferencias. Pero me quiero detener un segundo en la seguridad social y la pregunta que hacía Gaby al principio, que es ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad social? De una reforma de la seguridad social. Hace muy pocos días el contador Enrique Iglesias, reconocida personalidad internacional, ex canciller uruguayo, hablaba de algunos temas del futuro. Y esos temas están de una manera u otra vinculados a la seguridad social. Y como siempre hace Enrique Iglesias, tuvo una mirada más lejana que la discusión puntual, ¿no? Cuando hablamos de seguridad social normalmente, y es lo que está arriba de la mesa, hablamos de la edad, es el tema de debate, si se reduce a 60 o no se reduce, los aportes, los números, los costos políticos que determinaría la reforma, lo que está pasando hoy. Pero Iglesias hizo una advertencia y advirtió sobre la enorme velocidad en la que está cambiando el trabajo en el mundo. Y este es un tema que tenemos que tener en cuenta. Y habló de las nuevas condiciones que ha establecido, por ejemplo, la pandemia, un antes y un después en materia de trabajo. ¿Quién de nosotros en algún momento no hizo trabajo desde su casa? En una cantidad de lugares en el mundo y en el Uruguay ese sistema llegó para quedarse, o por lo menos hay un sistema mixto en el que unos días se trabaja en la casa, otros días se trabaja en la oficina. Pero además Enrique Iglesias también habló de otros cambios que se están produciendo en el mundo, que es la reducción de la jornada de los días, la cantidad de días que se está trabajando. En algunos países ya se está reduciendo a 4 días la semana laboral. Días u horas, ¿no? Sí, reducción de horas, 4 o 5 horas, 6 horas, pero también la reducción de días en la semana laboral. Es decir, hay cambios que van mucho más allá de estos números que se están discutiendo hoy. O sea, hay una forma de trabajo y por tanto debería concebirse una seguridad social con una cabeza mucho más flexible. ¿Esto qué quiere decir? La imagen tradicional del oficinista que llegaba a su trabajo, marcaba tarjeta, esperaba las 8 horas para marcar tarjeta de irse, esos personajes que tan bien describieron en algún momento Mario Benedetti o Onetti, por ejemplo, casi no existen. ¿Qué quiere decir esto? Significa nada más ni menos que la reforma de la seguridad social que estamos discutiendo hoy
primero dentro de la coalición de gobierno y después con la oposición, va a ser una reforma imprescindible por el de financiamiento y porque corre riesgo de ser un barril sin fondo, pero también va a ser, y creo que esto es necesario entenderlo, una reforma provisoria. ¿Por qué? Por todos estos cambios que están determinando que van a influir sin duda en todo esto que se está discutiendo hoy. Seguramente va a haber otras reformas. O sea, tenemos que acostumbrarnos a que este tema va a estar de manera bastante permanente arriba de la mesa. Bueno, el otro día Saldain me llamó la atención que decía que de aprobarse la reforma como él lo está proponiendo, igual el sistema va a seguir siendo deficitario. O sea que se vienen esos cambios que estás planteando. Y va a ser deficitario aún desde la perspectiva actual. Bajemos lo del déficit actual y todo lo demás va a ser deficitario. Lo que pasa es que la velocidad de los cambios que estaba planteando Enrique Iglesias es tal, acompañada además de una velocidad, yo qué sé, para mi generación, increíble de la tecnología, que va a haber que adaptar la seguridad social a esos nuevos tiempos. Y para ir finalizando, Iglesias encaró un tema que está íntimamente vinculado a esto y a ese futuro, que es el tema justamente de la educación y de la tecnología. Y decía que para enfrentar ese futuro, con esa reforma que se está discutiendo y con otras que sin duda van a venir, es necesario, imprescindible, dotar a los niños, hablaba él, de las herramientas y de los instrumentos para que puedan navegar en ese futuro de la manera más, digamos, de la mejor manera posible. ¿Qué quiere decir esto? De vuelta, para resumir, que si bien estamos discutiendo una reforma de la seguridad social que se hace imprescindible hoy por el déficit, vamos a tener que acostumbrarnos que todas estas reformas de algún modo van a ser provisorias y va a haber que irnos adaptando a ese mundo moderno que corre a una velocidad muy distinta a lo que era hasta hace muy poco. Gracias, Alfonso. Muchísimas gracias. A usted.